Toxoplasmosis ocular. El toxoplasma ocular es una enfermedad infecciosa que amenaza la vista y afecta a una gran parte de la población mundial. Es causada por el Toxoplasma gondii. Es una de las etiologías infecciosas más frecuentes que causan una uveitis posterior. Suele presentarse clínicamente con retinocoroiditis. Su diagnóstico se hace a través de pruebas serológicas de IgM e IgG y también por la detección del ADN del parásito en el humor acuoso o vítreo puede proporcionar evidencia para un diagnóstico definitivo. El pilar actual del tratamiento es el uso de antibióticos orales con corticosteroides sistémicos y antibióticos intravítreos. A partir de acá voy a ir mencionando los artículos que revisé. El primero es un artículo que se titula Toxoplasmosis ocular inactiva. Está realizado en el 2020. Esta pues era una presentación de un caso de una paciente femenina de 21 años de Venezuela con toxoplasmosis ocular inactiva y astigmatismo miópico compuesto. Tenía una agudeza visual en el ojito derecho, cuenta dedos a 1 metro y ojito izquierdo 20/70, con corrección en el ojo derecho 20/200 y el ojo izquierdo 20/20. Una presión del ojo derecho en 15 y el ojo izquierdo 12. Al examen físico presentaba córneas claras, un cristalino translúcido, el fondo de ojo del ojo derecho tenía un nervio óptico redondo, rosado, excavado al punto 35 milímetros, tenía un rodete neural conservado, vasos de emergencia central, una cicatriz macular pigmentada de 4 áreas de disco con atrofia y múltiples lesiones pigmentadas de 1/8 de diámetro, de bordes definidos que acompañaban a las arcadas vasculares temporales sin vitritis. El protozoario intracelular Toxoplasma gondii, transmitido vía transplacentaria, produce toxoplasma congénita, la cual se va a caracterizar por presentar manifestaciones oculares como corioretinitis. El diagnóstico que se utilizó para ella fue una patología ocular inactiva basada en hallazgos clínicos como una cicatriz inactiva junto con la serología positiva de anticuerpos IgG contra toxoplasma. El artículo 2 se titula Situación actual de toxoplasma congénita ocular en Ecuador. Esta revisión fue publicada por Repositorio Digital Universidad Internacional SEC. Pues el objetivo de este estudio era determinar la prevalencia de los casos de toxoplasmosis congénita ocular en la población de Ecuador durante el año 2018-2022. Ellos utilizaron métodos como prismas para guiar la revisión sistemática, diagramas de flujo para el seguimiento del proceso de selección de estudios y fichas de lectura crítica para clasificar los artículos. Utilizaron criterios de inclusión como investigaciones de los últimos 5 años, artículos científicos con información relevante sobre nuevas investigaciones en toxoplasmosis congénita y ocular, y ellos llegaron a la conclusión de la importancia de considerar múltiples factores al estudiar la prevalencia de toxoplasmosis, incluyendo los hábitos alimenticios, contacto con animales, condiciones ambientales. El diagnóstico y tratamiento de la toxoplasmosis debía ser abordado con perspectiva multidimensional, dado que el impacto de factores biológicos y epidemiológicos se manifiestan en la enfermedad. Esta información para ellos fue crucial para diseñar estrategias de prevención y control en poblaciones vulnerables, especialmente en regiones con alta variabilidad de la prevalencia de la infección. El artículo 3 se titula Tratamientos alternativos para la toxoplasmosis ocular. Esta fue publicada en el año 2020 y el objetivo de este estudio era revisar la literatura científica de los tratamientos recomendados para la retinocoroiditis o corioretinitis toxoplásmica.
Entonces ellos realizaron una búsqueda en base de datos como Medline y Lilacs y utilizaron palabras clave para buscarlos como retinocoriditis, toxoplasmosis y tratamiento, y también las traducciones al inglés. Ellos seleccionaron trabajos desde el año 2010 al 2020 y obtuvieron resultados de 612 artículos, pero solo 7 de ellos fueron elegidos para la evaluación integral. Los parámetros que analizaron en este estudio fue la mejora de la agudeza visual corregida, el número de recurrencias y los efectos adversos. Entonces ellos encontraron que los esquemas terapéuticos presentaron mejora en la agudeza visual corregida, pero no evidenciaron superioridad respecto al esquema estándar o al placebo. La trimetoprim y el trimetoprim y sulfa demostraron gran eficacia en evitar la recurrencia de las lesiones, y el esquema tradicional de piremetamina, sulfadiazina y la prednisolona fue el único que presentó efectos adversos graves. Entonces, en esta revisión nos encontraron evidencias de que los tratamientos alternativos analizados sean superiores al esquema tradicional o al placebo en cuanto a la mejora de la agudeza visual. El trimetoprim sulfa oral fue capaz de evitar la recurrencia de las nuevas lesiones en un periodo de 3 años, y se recomienda realizar nuevos ensayos clínicos aleatorios con seguimiento a largo plazo para confirmar estas cuestiones. El artículo 4 es de la revista de Ciencias Médicas Pinar del Río. Se titula Toxoplasmosis ocular, aspectos clínicos epidemiológicos en la edad pediátrica. Esto se realizó o se publicó en el año 2020. El objetivo de ellos era identificar las características clínicas epidemiológicas de las toxoplasmosis oculares en pacientes en edad pediátrica en el año 2012 al 2018. Entonces utilizaron un estudio observacional, transversal, analítico en 39 pacientes pediátricos con toxoplasmosis ocular que fueron atendidos en la clínica de uveitis en el Hospital General Docente Abel Santa Marina en el año 2012 y 2018. Utilizaron variables como edad, sexo, factores de riesgo, síntomas, hallazgos clínicos y complicaciones, y también se utilizó el parámetro de medición de la agudeza visual. Encontraron que la enfermedad fue más frecuente en los pacientes de 15 a 18 años con un 46.2%, que las condiciones de mala calidad del agua potable llega al 100%, y la manipulación adecuada de los alimentos un 89.7%. Esta asociación con un nivel de significancia del 10% entre síntomas y tipo de uveitis según la localización anatómica también fue un tema de estudio, y también hubo una asociación anatómica entre la extensión de la lesión y la clasificación anatómica. La presencia de la cicatriz en zona macular y vasculitis se evidenció en el 33.3% y 12.8% respectivamente, por lo que concluyeron que fue frecuente la presencia de malas condiciones higiénicas, y la prevención y el tratamiento oportuno son las mejores formas de reducir la ceguera por toxoplasmosis en niños. O sea, del objetivo que era determinar las características clínicas y epidemiológicas, si lo lograron. Epidemiología, mala higiene o precariedades en los servicios básicos, y tiene una relación con el toxoplasmosis ocular en edad pediátrica. Y que sí, en cuestiones clínicas, que sí hubieron daños tanto en la zona macular y en los vasos sanguíneos de la retina. El artículo 5 habla sobre la prevalencia de factores de riesgo de hidrocefalia y corioretinitis en pacientes recién nacidos con toxoplasmosis congénita.
Ellos proponían un estudio documental con el objetivo de analizar la prevalencia de hidrocefalia, corioretinitis y sus factores de riesgo en recién nacidos con toxoplasmosis congénita, y se basaron en el análisis de distintas fuentes científicas utilizando buscadores. Los resultados determinaron que la hidrocefalia y la corioretinitis se manifestaron con frecuencia en los recién nacidos con toxoplasmosis congénita. Los factores de riesgo que aumentaban la susceptibilidad al contagio están relacionados tanto con los hábitos de higiene, consumo de alimentos mal cocidos, por ejemplo la carne, y que encontraron una prevalencia de infección de toxoplasmosis en mujeres de países de Sudamérica en edad gestacional con una media de un 42% hasta el 93%. El artículo 6 se titula Retinocoroiditis toxoplasmática y la evolución del resultado visual en pacientes inmunocompetentes, publicado en el año 2021 por la Revista Cubana de Oftalmología. Ellos buscaban determinar la evolución del resultado visual en los pacientes con toxoplasmosis ocular activa. Para ello utilizaron una investigación, un estudio observacional prospectivo longitudinal y en el cual detectaron 101 pacientes inmunocompetentes con toxoplasmosis ocular activa. Esto lo desarrollaron en el Hospital General Docente Abel Santa María desde enero del 2012 hasta diciembre del 2018. Evaluaron varias variables, valga la redundancia, como localización de la lesión, tamaño de la lesión, número de lesiones, episodio, grado de inflamación, comparaciones recurrentes, complicaciones y mejor agudeza visual corregida. Utilizaron análisis estadísticos como por ejemplo el chi cuadrado y otras más, y obtuvieron resultados que según la localización, los resultados visuales inferiores que presentaron los pacientes se relacionaban con lesiones en la zona 1 y los mejores resultados de agudeza visual se obtuvieron cuando hubo una afectación en la zona 3. Se mostró una mejor evolución del resultado visual en los que obtuvieron lesiones menores o igual a un diámetro capilar. Existió diferencia estadística entre los diferentes grados de gravedad de inflamación, con tendencia al incremento de la mejor agudeza visual corregida en el tiempo después del tratamiento. Entonces concluyeron que durante la evolución de los pacientes inmunocompetentes con toxoplasmosis ocular activa se logra mejorar la visión. Artículo 7. Fenómenos vasculares en toxoplasmosis ocular. Fue publicado en Argentina en el 2023. Fue una descripción de un caso, esta vez de una mujer de 32 años que acudió por disminución de la agudeza visual en ojo derecho. Se encontraron al examen físico precipitados queráticos, Tyndall en la cámara anterior, vitreitis y una lesión hipopigmentada rodeada de una gran zona hiperpigmentada con hemorragias intrarretinales y exudados. Fue diagnosticada entonces como una retinocoroiditis recurrente y tratada con trimetoprim sulfa y meprednisona, resolviendo la retinocoroiditis, pero quedando una extensa cicatriz y hemorragia persistente. 3 meses después, utilizaron una angiografía con fluoresceína y mostraron hipofluorescencias coroideas y vasos dilatadas en el área de isquémica. Se trató la zona de isquemia con fotocoagulación y entonces concluyeron que el caso presentado demuestra que las vasculitis oclusivas, aunque son raras, pueden ocurrir tanto en la toxoplasmosis ocular. Aunque la zona isquémica pueda reperfundirse tras resolver la inflamación, el daño en la capa de fotorreceptores suele ser para siempre, afectando la agudeza visual y el campo visual final del paciente. El artículo 8 se titula Toxoplasmosis ocular con revisión de enfoques, diagnósticos y terapias actuales. El propósito pues era resumir el conocimiento actual sobre las características tanto clínicas,
el diagnóstico y el tratamiento de la toxoplasmosis ocular con énfasis en la enfermedad adquirida postnatal. Utilizaron una búsqueda exhaustiva en PubMed y una búsqueda complementaria en Google Scholar. Ellos obtuvieron resultados que la toxoplasmosis ocular es una causa frecuente de uveitis posterior, generalmente manifestándose como una retinocoroiditis. El diagnóstico se basaba en pruebas serológicas y mediante detección del ADN del parásito en humor acuoso o vitrio, y el tratamiento incluía desde tratamientos orales, corticosteroides sistémicos y antibióticos intravitreos, por lo que concluyeron que los avances recientes en diagnóstico y tratamiento han ayudado a prevenir o limitar la pérdida de visión en toxoplasmosis ocular, y se necesitan más estudios para mejorar la comprensión y manejo de esta enfermedad. El artículo 9 se titula Toxoplasma neuroretinitis, publicada en el año 2022. Era una presentación de un caso de un hombre de 29 años que consultó por dolor y visión borrosa en el ojo izquierdo. Fue diagnosticado y tratado con éxito para neuroretinitis toxoplasmática. El examen oftalmológico revelaba una estrella macular notable y el tratamiento por ende fue efectivo, resultando en la recuperación completa de la visión en el ojo del paciente. Y es importante considerar que la toxoplasmosis en el diagnóstico diferencial de la neuroretinitis, especialmente con una historia clínica, es relevante. El artículo 10 se titula Ferroptosis retinal como un mecanismo crítico de inducción de retinocoroiditis durante la toxoplasmosis. Esta fue publicado en el noviembre del 2023 y pues ellos utilizaron experimentos en ratones infectados con Toxoplasma gondii y mostraban un aumento de la peroxidación lipídica y la deformidad mitocondrial en los fotorreceptores, sugiriendo la participación del proceso ferroptótico. La deferiprona, un quelante de hierro, redujo la captación de hierro y mejoró la inflamación en la retina. Entonces, estos hallazgos sugirieron que los niveles de hierro en el humor acuoso pueden ser útiles como marcadores diagnósticos, y los quelantes de hierro pueden ser tratamientos potenciales para la toxoplasmosis ocular. Y pues básicamente esa fue la revisión bibliográfica de toxoplasma ocular. Gracias.